Bajo la luz del copal iniciamos la semana. Como siempre, nos da mucho gusto recibir en el estudio a Jessica Sebel Ríos Cruz, nuestra coach de cabecera. ¿Qué tal, Jessica? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo estás? Y bueno, hoy con un tema, tal vez de las cosas más difíciles. ¿Cómo crear límites sanos sin generar conflictos? Adelante, Jessica. Bajo la luz del copal. Bajo la luz del copal. Así es. Fíjate que muchas veces cuando las personas ya están en un proceso de conciencia y de sanación emocional, tienden a polarizarse. ¿Qué significa esto? Que si tienen un patrón de complacencia, entonces ellos dicen, ok, entonces ahora no voy a dejar que nadie abuse de mí. Y se van al extremo opuesto y dicen, no, pues ahora yo no voy a hacer ningún favor, no le voy a complacer a nadie ni nada. Y aquí, en este intermedio, es donde surge la confusión. Porque dicen, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Porque si antes abusaban de mí, porque yo siempre decía que sí, pues ahora voy a decir que no. Pero esto no es equilibrio. Más bien es seguir reaccionando, solo que de lugares diferentes. Y por eso es importante entender primero qué es un límite. Porque nosotros creemos, o la mayoría, que un límite es decir, no me grites, respétame, no hagas eso. Y realmente eso no es un límite. Es un deseo, es una ilusión, es una expectativa. Porque realmente esas frases lo único que hacen es como esperar que el otro cambie, que el otro me respete. Pero realmente nosotros no tenemos el control de los comportamientos de los demás. Entonces, muchas personas dicen, a ver, yo ya perdoné muchas veces a mi esposo o a mi mamá o a mi hijo y las cosas no cambian. Yo ya entendí por qué se comporta así, de dónde vienen esas conductas desde su infancia, pero la relación sigue igual o peor. ¿Qué pasa? Bueno, que una cosa es entender el origen de por qué la persona actúa de esa manera y eso nos permite no tomarnos las cosas de manera personal. Y muchas personas se quedan ahí, en ese proceso. Y ya no siguen pues estudiando, sanando, porque creen que eso es suficiente, el entender, el reconocer. Pero viene una parte muy importante que son los límites. Entonces, un límite no te va a alejar de las personas, como normalmente creemos. Es que estoy yendo a terapia y por eso ya no te voy a ver, ¿no? Puede ser un límite, pero realmente un límite siempre va a hacer tres cosas. Te va a proteger, te va a dar orden y te va a dar claridad. Porque normalmente creemos que un límite debe ser con agresión, basado en culpa, y no es esto. Un ejemplo muy claro, una persona que dice, oye, estoy muy cansada de estar en el trabajo, de estar contestando en la noche, los fines de semana, todo el tiempo estar disponible para el trabajo y estoy agotada. ¿Qué puedo hacer? Entonces, puede poner el límite de decir, ok, yo voy a contestar mensajes solo en horario laboral, de 9 a 6 de la tarde. Ese es el límite. Entonces, ¿de qué manera va a proteger a esta persona ese límite? Primero, pues entendiendo que no va a volver a caer en ese cansancio o caer en esa de estar disponible, inclusive cuando estás descansando, comiendo, porque tienes que contestar. Oye, Jessica, ¿esto lo podemos hacer o esta decisión nos podemos dar cuenta de eso de manera normal? Como tenemos que ir a terapia como para empezar a despertar ese tipo de situaciones o de por lo menos entender esa necesidad de modificar algunas conductas. Es importante tomarlas, porque muchas veces sí nos podemos dar nosotros cuenta solos de que algo no está cuadrando, de que algo es importante cambiarlo, ¿no? Pero muchas veces nos quedamos ahí, en el reconocer, en el sentir que algo no está bien, pero ya no podemos entender de qué manera cambiarlo, de qué manera poner el límite. Y por eso es importante entender que el límite no es para controlar al otro, al contrario, es para que tú, ¿cómo vas a reaccionar ante aquello que te puede hacer esa persona cuando te lastima o cuando no cambia?
Exacto, porque sí, conscientemente creo que no nos damos cuenta. Es que ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué abusan de mí si yo sí soy bien buena onda? Porque no pones límites. Porque no pones límites. Exactamente. Y saber poner límites es importante. Y eso no nos los enseñan en la escuela. Y me puedes preguntar, oye, pero ¿por qué nos cuesta tanto poner límites? Y nos volvemos a regresar a la infancia, porque nos enseñaron a que tienes que obedecer porque si no mamá te deja de querer. Ya no te voy a querer si no te portas bien. O sea, son amenazas muy pequeñitas que vamos haciendo en los niños, pero eso se les queda en el inconsciente. O que luego los papás dicen una orden y los niños cuestionan. Y entonces, no me cuestiones. Entonces, el cuestionar implica faltar al respeto. Muchos padres creen eso. Y eso hace que la creencia en los niños se vaya a, si expreso lo que necesito, voy a perder el amor de mis padres. Y cuando son adultos, entonces se adaptan para no confrontar, o se callan lo que sienten para evitar conflictos. ¿O para qué lo digo si no van a tomar en cuenta? ¿Para qué lo expreso si va a haber un problema? Y se lo empiezan a tragar. Y todo eso va generando que después eso explote. Y a veces de la peor manera, ¿no? Porque se va llevando eso también al tema familiar, ya cuando hacen pareja, al trabajo, en fin. Claro, por supuesto, porque mira, en las relaciones de pareja y sobre todo de padres, madres con hijos e hijas, se da mucho esta parte de que no ponen límites o no saben cómo hacerlo. No es porque no quieran, sino porque no saben cómo hacerlo. Y el amor sin límites te lleva al sacrificio. Es que también es muy complicado. El ponerlos y el no ponerlos también, ¿no? Y el sacrificio te lleva a resentirte. Por eso hay muchos padres que dicen, oye, yo le di la carrera, esto, el otro, ¿no? Pero llega un punto en el que también es importante que los padres pongan sus límites. Y también viceversa, ¿no? Los hijos, cuando están pequeños y luego empiezan a tomar responsabilidades en su vida, a casarse, a vivir fuera de la casa. Entonces, esto también implica poner límites hacia los padres y no es que el límite genere conflictos, sino lo que genera conflictos es el no saber cómo comunicarlos, cómo ponerlos, cómo gestionarlos y cómo llevarlos a la vida práctica. ¿Dónde te consultamos, Jessica? Al 951-615-3325 y en mis redes sociales como Jessica Ríos Cruz. De hecho, ya en 2 meses voy a sacar un taller que habla de esto. Vamos a ver lo que son los límites y también la diferencia, porque hay una línea muy delgada entre poner un límite y ya pasar a ser una amenaza. Es un tema Así que es muy interesante. Muy interesante. Jessica, gracias por esta luz bajo el copal. Gracias, hasta luego. Y la próxima semana aquí te esperamos. Aquí nos vemos. Gracias a usted también por habernos acompañado en esta emisión de Ahora Oaxaca Noticias. Iniciamos la semana juntos. Mañana ya lo sabes, 6 de